Y hoy lo explicó con precisión el titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, quien desglosó el adeudo de 63,000 millones de pesos de Grupo Salinas que encabeza Ricardo Salinas Pliego. Dijo que Salinas Pliego, el Grupo Salinas, debe más de 53,000 millones de pesos de adeudos derivados de auditorías de entre 2008, en el gobierno de Felipe Calderón, a 2018, es decir, a la conclusión del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que actualmente están en juicios fiscales y en proceso. También dijo más de 10,000 millones de pesos por créditos emitidos en la actual administración debe también el Grupo Salinas. El titular del SAT informó que los montos que ha pagado el Grupo Salinas en el actual gobierno han sido 4,868 millones de pesos. Y el titular del SAT desglosó estas cifras en la conferencia de prensa de la mañana. Escuchemos. Ahora bien, en esta presentación vamos a hablar sobre los temas de la hacienda pública con Grupo Salinas y dividimos la información en 3 puntos. Los primeros son los montos pagados por auditorías y resoluciones judiciales durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tiene que ver con montos de auditorías y que se autocorrigieron las empresas de Grupo Salinas y un pago por una resolución judicial. El segundo punto tiene que ver con los adeudos pendientes de pago, que son montos adeudados que vienen ya desde administraciones anteriores, del 2019 para atrás, cuando estaba Calderón y Peña, y de 2019 para adelante, en la administración del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Por último, los argumentos de defensa. La siguiente, por favor. Como ya comenté, los montos que han pagado el grupo en esta administración han sido 4,868 millones de pesos. 2,096 millones de pesos fue resultado de auditorías a diversas empresas que se hicieron y que dentro de las auditorías ellos pagaron 2,096 millones. Un monto por 2,772 millones que fue por una resolución. La siguiente, por favor. Estos ya son los adeudos totales, son los adeudos pendientes de pago. Del lado izquierdo podemos ver los adeudos por más de 53,000 millones de pesos. Estos adeudos se encuentran en 4 empresas, en 17 juicios, y todos fueron auditorías de 2008 al 2018. Todos estos adeudos se observaron por parte del Servicio de Administración Tributaria por un monto de 38,000 millones de pesos. Pero al día de hoy, con la actualización por la inflación y por los recargos, asciende a un monto de 53,000 millones. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el SAT ha emitido créditos fiscales por 10,000 millones de pesos, teniendo un adeudo de 63,000 millones de pesos. Eso es lo que tenemos al día de hoy. Más del 90% de este adeudo tiene que ver con el tema de consolidación fiscal, que es un tema ya viejo, que es un tema que se dio del 82 al 2013 y que en el 2013 se canceló esta figura que daba beneficios de diferir el pago del impuesto sobre la renta y de sumar ganancias y pérdidas dentro de un grupo empresarial. Esa es la parte, digamos, de la deuda fiscal que tiene Ricardo Salinas Pliego y que desglosa y que engloba, pues, este adeudo de 63,000 millones de pesos. Eso es lo que
debe Ricardo Salinas Pliego, si bien ya pagó en este mismo gobierno, pues cantidades que también adeudaba después de que se resolvieron los litigios. De hecho, el año pasado, aquí le informamos que Salinas Pliego había tenido que pagar 2.700 millones de pesos y pagó otra cantidad, pero quedan al día de hoy, efectivamente, los 2.772 millones de pesos las pagó el año pasado y antes había pagado otros 2.096 millones de pesos. Pagó en total 4.868 millones de pesos de adeudos pasados. Hoy le quedan 63.000 millones de pesos. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cuánto es 61.000 millones de pesos? Si usted al tipo de cambio de 18 pesos por dólar, serían alrededor de 3.000, casi 4.000 millones de pesos. Es 4.000 millones de dólares. Es un tercio prácticamente de la fortuna que la revista Forbes le atribuye a Ricardo Salinas Pliego. Pero 60.000 millones de pesos es lo que ha costado, es lo que se ha presupuestado, es lo que el gobierno federal ha invertido en la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez después del huracán Otis de octubre. El gobierno federal destinó 61.000 millones de pesos a la reconstrucción de Acapulco. Bueno, más de eso adeuda Ricardo Salinas Pliego en impuestos. Con esa comparación se da a usted una idea, pues, del tamaño de la deuda. Hoy también, en la conferencia de prensa del presidente, como lo adelantó desde el propio lunes, asistió Arturo Medina Padilla, que es subsecretario de Gobernación y que fue antes el procurador fiscal. Informó que la consolidación fiscal es el principal tema de las auditorías que tienen que ver con los adeudos del Grupo Salinas y explicó que la consolidación fiscal otorgaba a los contribuyentes beneficios. Dos de ellos. El primero otorgaba la posibilidad de sumar las ganancias y las pérdidas de las empresas de un solo grupo y con ello tener un mismo resultado. Y el segundo permitía diferir o aplazar el pago del impuesto sobre la renta. Este esquema, hay que recordarlo, terminó en 2013 con la reforma fiscal del Pacto por México. Escuchemos al subsecretario Arturo Medina, quien el año pasado fue procurador fiscal cuando se informó de los primeros montos de deuda que tenía Ricardo Salinas Pliego. Escuchemos. La consolidación fiscal, si recuerdan, otorgaba a los contribuyentes dos beneficios. El primero, otorgaba la posibilidad de sumar las ganancias y las pérdidas de un solo grupo y con ella tener un mismo resultado. El segundo, permitía diferir o aplazar el pago del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, y lo podemos ver ahí en la lámina, si una empresa tenía una utilidad de 10 pesos y otra de este mismo grupo empresarial una pérdida de 5, la consolidación fiscal permitía pagar únicamente impuestos sobre la renta sobre 5 pesos y no sobre los 10 pesos, es decir, solamente sobre la diferencia. Como ya se mencionó, derivado de las auditorías de 2008 a 2013, se concluyó que dos empresas de este grupo empresarial adeudaban cerca de 33.000 millones de pesos, los cuales
actualmente se disputan en 7 juicios. Estas empresas, usando su estructura legal y corporativa, han impugnado y retrasado la emisión de una sentencia definitiva que las obligará al pago de sus impuestos. Solo por citar un ejemplo, en uno de los juicios, desde marzo de 2014, la empresa tenía la obligación de pagar sus impuestos y en noviembre del 2015 el SAT revisó este tema, pero no estando de acuerdo con esta determinación, la empresa se inconformó y posteriormente promovió un juicio de nulidad que 5 años después, es decir, en octubre de 2020, reconoció la validez de este cobro que hacía el SAT. Pero también vemos cuánto tiempo se tarda en resolver cada instancia judicial. Posteriormente, la empresa interpuso un juicio de amparo, el cual el tribunal colegiado intentó resolver en el 2021, pero la empresa lo impidió porque solicitó a la Suprema Corte ejercer su facultad excepcional de atracción, con lo cual se suspendió temporalmente la resolución del asunto. También es sabido que desde diciembre de 2022 el ministro Luis María Aguilar Morales hizo suya la petición de la empresa de que atrajeran el asunto, y en esta etapa el expediente estuvo guardado o esperando 8 meses solo para resolver si la Corte tenía o no interés en conocer el fondo del asunto. Y mediante una votación que también es pública, en la que solo el ministro Aguilar apoyó su proyecto, los ministros de la segunda sala determinaron que ya había sido debatido en numerosos precedentes judiciales este caso, y lo devolvieron al tribunal colegiado, quien esperamos en breve deberá resolver el fondo del asunto. Bueno, esa es la explicación que da el ex procurador fiscal. ¿Qué funciones tiene el procurador fiscal? Bueno, es el responsable de litigar ante los tribunales los créditos, los adeudos fiscales que tienen los contribuyentes. Se presentan las denuncias, se investiga y, bueno, se litiga, se combate, como lo hacen también pues las empresas perjudicadas, y como es en este caso el Grupo Salinas, y se van a tribunales, se dirimen, y son los tribunales los que tienen la última palabra en este tipo de temas, asuntos que todavía están pendientes, como lo vemos. Y la actual procuradora fiscal, Grisel Galeano García, también hoy participó en la conferencia de prensa para informar cuáles son los argumentos que la defensa del Grupo Salinas ha utilizado como parte de sus estrategias legales, y también puntualizó que la Procuraduría Fiscal, pues más bien que el Grupo Salinas, ante los recursos que ha presentado la Procuraduría Fiscal, pues han contraargumentado con recursos o medios de prueba que son muchas veces innecesarios y que solamente tienen el propósito de aplazar la resolución de los asuntos. Es decir, que se vayan al infinito. Mientras no haya una sentencia definitiva por parte de los tribunales, pues Grupo Salinas no paga, porque no ha pagado nada en lo que va de este gobierno, además de lo que les mencioné antes. Pero de los 63,000 millones de pesos pueden irse al infinito y no paga. Obviamente se van incrementando los montos por la inflación, por las multas, por las actualizaciones. Pero mientras
no haya una sentencia definitiva, pues el SAT no puede cobrarle a Grupo Salinas, incluyendo con lo que deja en garantía. Esto fue lo que dijo hoy la Procuradora Fiscal, y que es importante también que usted conozca, porque es parte de las argucias que utilizan los abogados de los grupos empresariales, pues para no pagar, simplemente para no pagar. Les vamos a mencionar de manera general algunos de los argumentos de defensa que este grupo empresarial ha utilizado en sus estrategias legales y que han sido llevados a juicios. En primer orden, tenemos que manifiestan que las empresas del grupo utilizan interpretaciones a modo para justificar un supuesto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Al respecto, cabe señalar que las autoridades fiscales o la defensa que llevamos a cabo evidentemente es para comprobar ante la autoridad jurisdiccional la correcta interpretación de la norma que se lleva a cabo por la autoridad fiscal, y cabe señalar que en la mayoría de los casos se ha ganado. Esta interpretación ha sido utilizada de manera correcta por la autoridad fiscal. Se alega también por parte del grupo que la inconstitucionalidad de las leyes que aplica la autoridad fiscal va en contra de los intereses de este consorcio. La autoridad fiscal también ha demostrado en diversos juicios que la constitucionalidad de las normas que aplica es válida y está vigente, y las autoridades jurisdiccionales así lo han determinado en sus resoluciones. También argumentan que las autoridades fiscales cometen errores en sus auditorías y revisiones, los llamados errores de forma, y la autoridad ha defendido la legalidad de sus actos y sus procedimientos, y en algunos de los casos en que se han detectado situaciones de forma que hay que corregir, la autoridad fiscal lo ha llevado a cabo, subsistiendo los actos y pudiendo reponer los procedimientos adecuadamente. Esto no ha evitado que se pueda mantener la validez de los cobros o las solicitudes por parte de la autoridad. También argumentan el desconocimiento de los actos de autoridad, obviamente aquellos que no les son favorables, con la finalidad de obtener resoluciones que no son procedentes y paralizar a las autoridades administrativas a través de resoluciones judiciales. Podríamos mencionar suspensiones que les pueden generar indirectamente, además, perjuicios a la sociedad por la dilación en la aplicación de los actos de autoridad. La autoridad fiscal ha aportado pruebas y demostrado en cada uno de los juicios que han intentado estas tácticas que las notificaciones, los plazos y los cobros que ha realizado la autoridad fiscal se han realizado en tiempo y en forma. También tenemos que en los procedimientos y controversias que promueven, interponen recursos o medios de prueba que resultan en muchos casos innecesarios con la finalidad de retrasar la resolución de los asuntos. Las autoridades fiscales han acudido a todas las instancias judiciales para contestar cada una de las demandas y cada uno de los recursos que interponen. Usted lo percibe y dice, ¡ay, qué difícil es entenderle a esto! Pues sí, es parte también de los terminajos que los abogados tienen para referirse al combate que se da en los tribunales entre una parte y otra, la parte en este caso fiscal del gobierno, que busca cobrarle al deudor, y el deudor se defiende pues con todos los recursos que la Constitución y las leyes establecen. ¿Quiénes tienen la última palabra? Pues los jueces. Y esto en un régimen democrático de derecho es lo normal. En México, lamentablemente, no habíamos vivido en una democracia. Y entonces, pues se dispensaban muchos privilegios a quienes, por supuesto, tenían ese poder económico, un poder mediático, como este personaje.